Bueno amigos, el día de hoy vamos a ver cómo descargar e instalar JDK. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar la página de Oracle, ¿sí? Vamos a darle en este caso a la segunda opción que dice Java SE Downloads. Ingresamos. Para poder descargar cualquiera de estas versiones, Oracle nos pide que tengamos una cuenta, para lo cual le vamos a dar en crear una cuenta, ¿sí? Ahora, acá vamos a introducir la información que nos piden y acá en cargo, si quieren pueden poner que el cargo que tengan si ya están trabajando o si son estudiantes pues simplemente ponen estudiante. Acá en nombre de empresa pueden poner el nombre de una empresa para la que trabajen o simplemente el colegio o la universidad en la cual estén cursando, ¿sí? Ponen el resto de datos y le van a dar crear cuenta. Esto nos va a pedir que vayamos a nuestro correo para autenticar la cuenta. Luego de hacer eso, volvemos a la página de Oracle, ¿sí? Y acá donde dice ver cuentas, le vamos a dar iniciar sesión. Una vez estemos en esta pantalla, vamos a ingresar el correo con el cual nos registramos. Ingresamos la contraseña. Damos iniciar sesión. ¿Listo? Una vez iniciada la sesión, lo que vamos a hacer es buscar, en este caso, el Java 11, que es el que queremos instalar, porque es la versión Long Time Support, la que tiene mayor soporte en el tiempo, la que están constantemente parcheando y mejorando. Entonces le vamos a dar acá JDK Download. Nos vamos casi al final de la página y acá nos aparecen los sistemas operativos en los cuales se puede instalar. En este caso voy a darle a Windows por 64 porque es mi sistema operativo. Le doy acá en el check y download. Acá le escojo la ubicación donde lo quiero guardar, le doy guardar y espero unos segundos, esto depende, o unos minutos, esto depende de la velocidad de su internet. Una vez descargado nos vamos a la locación, lo ejecutamos. Acá nos va a salir un cuadro que nos dice ¿quieres permitir esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Le damos que sí y en el menú que nos muestra le vamos a dar next, next. Esperamos un momento a que termine de cargar y le damos a dar close. Con esto ya ha quedado descargado nuestro programa. Lo que vamos a hacer para comprobar esto es entrar al CMD, vamos a ingresar y vamos a escribir Java-version. Ejecutamos y acá podemos ver la versión de Java que acabamos de instalar y el último parche que han subido. Con esto ya queda terminado nuestra instalación. Les pido que se suscriban al canal porque vamos a seguir haciendo una serie de videos sobre programación. Entonces no olviden suscribirse. Y esto ha sido todo amigos. Chao, chao.